Bienvenidos una vez más a Tricolor Entre Líneas, su canal de historia favorito, donde nos dedicamos a analizar toda la historia de Bolivia y a compararla con la actualidad, porque siempre nos hacemos la pregunta, ¿cómo llegamos hasta aquí? El día de hoy nos encontramos con una invitada, la historiadora Karen Mejía, que nos va a hablar un poco sobre cómo fue esto del socialismo en Bolivia, cómo nació y cómo se vive en nuestra actualidad. Buenos días, Karen. ¿Cómo estás, Paolo? Buenos días y buenos días a todos los que nos ven. Y sí, vamos a estar analizando bastante este tema de cómo es que llegamos, cómo es que Bolivia llegó a donde está, ¿no? Vamos a hablar sobre el tema que está más relevante ahora, que es el socialismo, ¿no? El partido oficialista, que vamos a ir analizando la historia y comparándola con la actualidad. Bueno, Karen, para empezar, yo creo que nos podrías contar más o menos cómo inició el socialismo aquí en Bolivia. Para muchas personas, el socialismo nació el momento en el que se dio la revolución en el año 52. Pero hay que entender muy bien esto, ¿no? No es que el año 52 haya nacido como tal el socialismo. El socialismo se ha ido gestando desde el momento en el que se dio la independencia de Bolivia, desde 1825. ¿Por qué te digo esto? Porque si bien la independencia de Bolivia fue algo que nos liberó de la corona española, no es que fuimos totalmente libres, ¿no? A partir de 1825 se fue formando un estado liberal, pero que se manejaba entre las pocas personas de la élite. Las pocas personas de la élite escogían entre ellos a los presidentes y manejaban todo lo que era la economía, ¿no? Entonces seguía existiendo lo que era el latifundio, seguía existiendo la esclavitud, seguía existiendo lo que eran las condiciones precarias de trabajo, los trabajadores no tenían derechos. Entonces eso se ha ido desarrollando a lo largo de 1825 hasta 1900. En 1889 se dio lo que fue la Guerra Federal, que fue prácticamente una alianza entre el sector campesino con un partido político, el Partido Político Federal, en el que exigían la devolución de las tierras a las personas que la trabajaban, ¿no? Esto no tuvo éxito, la Guerra Federal, entonces se seguía gestando este tema de los derechos de los campesinos, de los obreros, del sector obrero, de la clase media. Entonces, más adelante pasaron una serie de sucesos como es la reivindicación de los mineros en los años 1920, y también lo que es la tesis de Pulacayo en los años 1940, que esta tenía una influencia trotskista, ¿no? Ahí las personas recién estaban empezando como a leer sobre esto de las ideologías políticas, ¿no? Y la tesis de Pulacayo tiene bastante influencia trotskista. Entonces, la población, la gente, la clase obrera, los campesinos, fueron desarrollando el socialismo de manera empírica. ¿Por qué? Porque ellos no conocían sobre ideologías, no conocían sobre teorías, no conocían sobre izquierda, sobre derecha. Entonces fue algo muy nato del ser humano reclamar contra la opresión, reclamar contra la esclavitud, pedir condiciones de vida. Entonces fue algo muy empírico de los campesinos, de la clase obrera, el reclamar eso. Es por eso que a lo largo, a partir de 1825 hasta el día de la revolución en 1952, fue que fueron habiendo una serie de rebeliones, una serie de exigencias de parte de estos sectores que era algo muy, muy natural, muy humano. Entonces realmente el socialismo se ha ido formando, se ha ido gestando por esta clase de vida que teníamos después de la independencia. Entonces es ahí donde nace el socialismo, inicialmente de forma empírica, como te digo, el pedir derechos laborales, el pedir condiciones laborales, y posteriormente ya con influencia y con teorías y con ideología,
nace lo que es el partido, el MNR, el Movimiento Nacionalista Revolucionario. Entonces ahí ya se tiene estructurado lo que es el socialismo, ¿no? Entonces es algo que es como una bomba de tiempo que explota en 1952. Es como que la gente dice, ya basta, ¿no? Basta de la opresión de las clases elitistas, de la burguesía. Entonces, el socialismo era inevitable. Era inevitable porque era una forma de despojarse de esta semicolonia que se seguía arrastrando desde 1825. O sea, sí entiendo el hecho de que digas que era algo inevitable, porque sabemos la forma en la que se vivía en esa época. Pero, o sea, si te pones a pensar, toda la economía de Bolivia, gracias a esta revolución, se fue en declive, porque al quitar el latifundio y crear este minifundio, toda la producción bajó, lo que causó que la economía baje también. Los resultados de esto fueron que 20 años después llegara el general Banzer con su dictadura de ultraderecha. Es posible que no haya sido el modelo económico ideal, ¿no? Pero analizando el tema de la etapa de las dictaduras que vino después, el cambio que vino después con la presidencia de Hugo Banzer Suárez, tampoco fue un modelo económico ideal. Nos fuimos de un extremo a otro. Si bien cuando explotó lo de la revolución empezamos a implementar lo que eran ideologías socialistas y 20 años después se demostró que no estaba funcionando, tampoco el otro lado no estaba funcionando, tampoco las que empezaron a implementar los gobiernos militares tampoco funcionaron. Entonces pienso que no le dimos el tiempo necesario al socialismo para demostrar si este funciona o no. No se tuvo el tiempo necesario para desarrollarlo completamente o para desarrollarlo bien. Entonces es como que se truncó. Pero vivimos en un sistema socialista hace 16 años. ¿No fue la suficiente prueba para ver que no funciona? Es que lo que tenemos ahora no es una ideología socialista. El gobierno actualmente maneja un discurso socialista, no es una ideología completa como tal. Obviamente sí, en Bolivia solo se maneja como esta clase de discurso, ¿no? Pero si te pones a pensar, los otros países, Cuba, Venezuela, están como están por seguir esta ideología y en el caso de Cuba también llevarla hasta el extremo, ¿no? Con el comunismo. Y sí, evidentemente Cuba y Venezuela no son un ejemplo de socialismo. De los aspectos que te digo es, y lo podemos tomar como ejemplo, los países escandinavos. Los países escandinavos tienen una base ideológica socialista, pero no tan radical como en Cuba y Venezuela. El Estado de los países escandinavos es totalmente benefactor, pero ¿de dónde salen los beneficios para la población? De las mismas empresas. En estos países existe propiedad privada, existe empresas, existe industria que ayuda al movimiento económico y al circulante de la población. Entonces, existe lo que es la libertad de derechos y la libertad de empresa. Entonces, es la misma empresa que genera un gobierno benefactor. Pero ¿y este sistema que tú mencionas, tú crees que sea viable? O sea, en realidad la palabra correcta es aplicable aquí en Bolivia. ¿Crees que, digamos, podría venir una persona a postularse presidente y presentar esta propuesta de gobierno, no sé, en las próximas elecciones, las de 2025? Sinceramente pienso que necesitamos una renovación total de los partidos políticos. Actualmente los partidos políticos no son institucionalizados y no son democráticos. Tenemos el claro ejemplo del Movimiento al Socialismo, que es un partido político que quieren centrar el poder en una sola persona.
Los partidos políticos deberían ser institucionalizados. Debería haber democracia dentro del partido y el poder o la cabeza o la presidencia del partido político debería ser rotativo. Y democracia, o sea, las personas que están dentro del partido elegir, tener votaciones y decidir quién lo va a representar durante cuánto tiempo. Y también establecer el tiempo de representación de esa persona a la cabeza del partido político en las elecciones. Entonces, pienso que tenemos que renovar totalmente los partidos políticos aquí, y eso está en manos de la juventud ahora, en manos de nosotros. Entonces, pienso que deberíamos implementar esta ideología con bases socialistas, pero no radicales. Literalmente lo que han hecho los países escandinavos. Se tiene un Estado benefactor, pero también se tiene libertad de empresa. Pues yo creo que en eso tú y yo estamos muy de acuerdo. Necesitamos nueva gente. Pero llegó el momento de las preguntas del público. Aquí tenemos un comentario de un seguidor nuestro llamado Ricardo Leclerc, que bueno, textualmente te dice: estimada Karen Mejía, usted no sabe nada del socialismo ni de cómo viven las personas que no tenemos nada, porque usted vive en una burbuja de privilegios. Bueno, ese es el típico discurso de algunas personas adoctrinadas bajo la línea del socialismo, ¿no? Que las personas que no son afines al partido hablamos desde nuestra burbuja de privilegios, ¿no? Eso, sinceramente, es generalizar y hablar tal vez sin argumentos, ¿no? Porque al generalizar eliminas la argumentación. Brian Masilla te pregunta: pero si el socialismo en verdad no funciona, ¿por qué la gente sigue escogiendo al partido político del MAS para que gobierne tantos años seguidos? Si bien la pregunta parece complicada, esta tiene una respuesta bastante sencilla. El movimiento al socialismo en los primeros años de gobierno ha realizado muchas cosas positivas, ha hecho muchas cosas por la población que tal vez en el pasado no ha sido incluida. Un claro ejemplo es el alto porcentaje de alfabetización. Es increíble cómo hemos llegado a un alto porcentaje de alfabetización con el gobierno del MAS. Pero así como hemos llegado a un porcentaje alto de alfabetización, esto va de la mano con la adoctrinación. Entonces, el gobierno en los últimos años ha realizado una adoctrinación masiva a las nuevas generaciones. Y esta adoctrinación está muy de la mano con el resentimiento a la historia y el resentimiento al pasado, el resentimiento a lo que hemos vivido desde la liberación, entre comillas, de Bolivia, y el resentimiento que se dio en 1952 junto con la revolución. Y Carla Fernández nos comenta: yo creo que la señorita Karen Mejía tiene razón. Tenemos que aplicar los sistemas políticos de estos países nórdicos, ya que así Bolivia podrá dejar de estar tan retrasada en relación a otros países latinoamericanos. Y sí, mira, personas como Carla realmente son como una esperanza de un cambio, porque es lo que necesitamos, un cambio. Y qué mejor que adoptar el ejemplo de estos países escandinavos que han logrado manejar y mantener su política, su economía y a la sociedad estable. Entonces, pienso que con personas como Carla realmente podemos generar un cambio en el país. Pero bueno, nos quedamos sin tiempo aquí en Tricolor Entre Líneas, su canal de historia favorito. Karen, siempre será un placer tenerte aquí y siempre serás bienvenida en nuestro canal. Muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos han hecho llegar sus preguntitas por las redes sociales y gracias por vernos. Gracias a sus vistas nosotros seguimos sacando videos. Cuando tú quieras, Pablo, yo dispuesta a responder las preguntas que tengan. Eso es todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima vez con más historia.